Saludos hermanos. Hoy vamos a estar trabajando con la lección 22. Un pueblo que sirve. Los pasajes bíblicos que vamos a estar trabajando están en Marcos 10, 35 al 45, que corresponde al primer subtema. Lucas 22 del 24 al 27, que corresponde al segundo subtema, y Juan 13 del 13 al 17, que corresponde al tercer subtema. El versículo clave se encuentra en Juan 13, 14 al 15. Y lee como sigue: Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. El propósito de esta lección es ver el servicio como un estilo de vida del creyente, teniendo como modelo a Jesús. Todo cristiano debe aspirar o anhelar ser como Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Pero para poder alcanzar esta meta, debemos ver diferentes aspectos y enseñanzas de su vida. Uno de estos aspectos importantes en la vida del Señor es el servicio. Debemos saber que el servicio en la palabra de Dios es más que una acción esporádica. Según la Biblia, es determinante en la vida de los que desean ser como Jesús. Ahora les invito a examinar algunas enseñanzas de Jesús acerca de este tema. Vamos. El servir es un mandamiento para el pueblo de Dios. En Marcos 10, del 35 al 45, nos los muestra así. Y lee como sigue. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le quiere dar a sus discípulos? En primer lugar, que en el reino de Dios, el grande es el que sirve. Y en segundo lugar, que en el reino de Dios, el servicio es requisito fundamental para los cristianos.
¿Qué es servicio? Según el diccionario de la Real Academia Española, servicio es ponerse a las órdenes de otra persona y hacer la voluntad de ésta. En Marcos 10:45 Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué implica servicio según la Biblia? En primer lugar, implica entrega, que es darse a otra persona aunque no lo valore o agradezca. El servicio es una entrega completa al prójimo, como Jesús lo hizo, sin escatimar, solo por el sencillo hecho de desear lo mejor para la otra persona. En segundo lugar, es darse. En otras palabras, ofrecerse, gastarse por el otro sin interés de recibir algo a cambio. Jesús se entregó sabiendo que no todas las personas valorarían lo que él estaba haciendo. Y en tercer lugar, implica sacrificarse, o sea, desvelarse, trabajar, esforzarse, ¿verdad? Es hacer lo mejor para el prójimo, trabajar para otro cuando él o ella necesiten ayuda. Implica sacrificio porque a veces hay que hacer cosas que no son de nuestro agrado, pero que va a beneficiar al que recibe el servicio. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de lo que es el servir, entregando su vida para salvarnos. En Gálatas 1:4 nos los muestra, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lamentablemente, a veces se hace difícil lograr ver el servicio al prójimo en forma desinteresada y como una prioridad. Por eso, el servicio debe ser una característica distintiva del cristiano fiel. Examinemos otro ejemplo de servicio que nos dejó Jesús. En Juan 13:13-15 nos dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lavar los pies era algo destinado al siervo de menor categoría en las casas. Así que cuando alguien requiera de nuestro servicio, debemos recordar estas palabras de nuestro Señor y no poner excusas ni especular al respecto, pues aquí nos muestra que debemos ser humildes y servir a otros como un estilo de vida sin importar de quién se trate. En el nuevo reino que Jesús vino a instaurar, hay mandamientos que cumplir. Y el cumplimiento de estos mandamientos es determinante. Si pertenecemos a este reino, debemos cumplirlos, pues un mandato de Dios no se puede negociar. Lo que hace que una persona sea cristiana es su relación con Cristo y el cumplimiento de sus mandamientos. Juan 14:15 indica: si me amáis, guardad mis mandamientos. La importancia de esto es tal que mostrará a otros el amor que le tenemos a Dios. El servicio es un mandamiento que no debemos ignorar.
Y debe ser desinteresado, no pensando en la retribución o en qué se le hace a Jesús para ganar el cielo. Es por amor al que lo necesita. El servir hace al pueblo de Dios semejante a Cristo. En Lucas 22, 24 al 27, miren lo que nos dice. Tuvieron además un altercado sobre el cual de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. En todos los aspectos de nuestra vida, nuestro ejemplo a seguir debe ser Cristo. Nunca cometamos el error de medirnos con otros. Nuestra medida de comparación debe ser Jesús, pues en Efesios 4, del 12 al 13 nos dice: la iglesia es el medio que Dios eligió para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los discípulos querían ser grandes, pero nunca habían pensado hacer lo que Jesús hizo. Por eso, Jesús tuvo que enfocar correctamente las vidas de sus discípulos. Jesús tomó la iniciativa y lavó los pies de sus discípulos. Rompió con las jerarquías y se humilló ante ellos. Él dijo que nosotros debemos hacer lo mismo. Este es el servicio que Dios espera de su pueblo. El servir hace al pueblo de Dios bienaventurado. Ya mismo vamos a ver lo que es bienaventurado. En Juan 13, del 13 al 17 nos dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Bienaventurados serán si lo ponen en práctica. Según el diccionario de la Real Academia Española, bienaventurado es una persona afortunada o feliz. En el tiempo de Jesús, los griegos tenían la creencia de que una vida feliz consistía en tener riquezas, poder, prestigio y libertad sexual. Utilizaban la palabra Macarios para referirse a esta forma de vida. Y en la actualidad, muchas personas tienen el mismo concepto de felicidad que los griegos. Pero Jesús llegó con un nuevo concepto de felicidad. La felicidad Macarios de Jesús tiene que ver con el carácter de la persona. El ser bienaventurado tiene que ver con algo interno, que es el resultado de lo que uno hace. Podríamos decir: felices serán cuando sirvan a los otros.
se sentirán satisfechos. La felicidad tiene que ver con el ser en lugar del tener. No importa si tengo o no, soy feliz por lo que puedo ser y hacer juntamente con Cristo. ¿Cuál era el problema de los discípulos? En el pasaje de Marcos 10, 35 al 45, que ya leímos anteriormente, los discípulos deseaban ser grandes o más importantes, pero no entendían las condiciones del reino para ello. Por eso Jesús les dice que si quieren ser los mayores, solo hay un camino: servir. Esa es la clave para ser bienaventurados, afortunados, felices, dichosos, ¿verdad? Como le querramos decir. ¿Qué podemos concluir de esta lección? Que si servir es un mandato para el pueblo de Dios, que nos hace semejantes a Cristo y nos da felicidad, entonces vale el esfuerzo servir. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, esta lección. Nos veremos pronto. Buen día.